poder terminar todo lo que es sobre el derecho sucesorio, es el derecho de sucesión. Y entonces hoy pues vamos a ver lo que es la donación mortis causa. Entonces vamos a ver qué tenemos en la presentación. Bueno, vamos a hoy tenemos buena imagen, buen audio. Sí, licenciado. Sí, Sí, licenciado. bueno, entonces luego ahí del corto saludo y todo, pues vamos hacia lo que es la donación mortis causa y vamos a ver los legados. Si se recuerdan, el causante, todo aquel que otorga un testamento, él decide a quién, su última voluntad, a quién le deja todo su patrimonio. Y entonces, a través de ello, si recordamos, tanto en el artículo 918 como en el 921, vemos que al nombrar y dejar todo su patrimonio, él nombra a sus herederos. Uno de ellos, de herederos, tendrá que tener la obligación de cumplir la voluntad del testador o del causante, porque ya falleció, de entregar algo determinado o algo en particular a una persona, que a esta persona, al entregarle esto en particular, lo vamos a llamar legado. Por lo tanto, el que la va a recibir se llamará legatario. Entonces, le entrega algo determinado de la herencia, algo que haya dejado, y entonces el heredero tendrá que entregarle a la persona, al legatario, lo particular, lo determinado. Sin embargo, hay una excepción si el testador decide que él va a dejar todo su patrimonio dividido totalmente en legados. No deja, en ese momento, todos los legatarios que le van a entregar a cada uno de todos los legatarios por esta causa, se pueden llamar herederos. Es lo único, porque el testador dejó todo en partidos, en legados. Volvamos a leer el artículo 918. ¿Alguien que me ayude? No hay quien ayude. Bueno. Yo sí lo puedo leer. 918. 918, despacio. ¿Que se lo leo o...? Por favor, ¿sí? lea. Ok.
Artículo 918, transmisión de la herencia. Los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte, y la sucesión puede ser a título universal y a título particular. Ok. 919, siga, por favor. Artículo 919, herencia y legado. La asignación a título universal se llama herencia. La asignación a título particular se llama legado. El título es universal cuando sucede al causante en todos sus bienes y obligaciones transmisibles, a excepción de los legados. El título es particular cuando se sucede en uno o más bienes determinados. La sucesión puede ser en parte testada y en parte intestada. Que es para lo que donde les dije que podíamos subrayar la sucesión mixta. Ahora leamos el artículo 921. Artículo 921. Legatarios considerados como herederos. Cuando toda la herencia se distribuya en legados, los legatarios serán considerados como herederos. Como herederos. Bueno, entonces, esa es una introducción para que empecemos a entender qué es un legado. Claro, hacia los antecedentes históricos, etimológicamente viene del latín legatum, que es una disposición establecida en el testamento. En el derecho romano, el legado era una carga impuesta al heredero. Le dejaban al heredero la carga de cumplir algo, una carga impuesta al heredero para que fuera entregada a otra persona. Todo esto en Roma se dio empezó con la per vindicationem, que era cuando el testador transmitía directamente la propiedad de las cosas legadas y que no había ninguna intervención del heredero, sino que lo hacía directamente el testador. Luego la per damnationem, que el testador imponía al heredero la obligación de realizar un hecho a favor del legatario. Esa era una carga. Legar tanto cosa propia como podía obligarlo a que fuera una cosa ajena. Por ejemplo, le tiene que legarle, le dejó solo dinero y le tiene que dejar una casa y todo, entonces tenía que comprarla y dejarlo. Estaba obligado a adquirir el bien y entregarlo al legatario. Posteriormente, la preceptionem, el testador atribuía la propiedad de una cosa a uno de los coherederos, el cual estaba autorizado a retirar previamente la cosa legada de la masa hereditaria. O sea que había un legado de, más que todo, de preferencia. En el sinendi modo, el testador ordenaba al heredero no tanto que hiciese algo a favor del legatario, sino que permitiese a este último tomar para sí el objeto del legado. O sea que de este modo podían ser legados tanto las cosas del testador como las del heredero, pero no las cosas ajenas. Así se fue dando en Roma. Aparecía la ley furia testamentaria, que sirvió como una restricción de la herencia legal y en la cual determinaba que nadie podía recibir más de 1000 haces como legado. Posteriormente la ley Bocconia, que consistía en prohibir legar una cantidad mayor de lo que se le dejaba al nombrado heredero. No podía ser mayor. Y la ley Falcidia, que establecía que no se podía legar más de 3/4 de la herencia y que el heredero conserve por lo menos 1/4 de la herencia, a lo que se le denominaba cuarta falcidia. A ella tenía derecho todo heredero testamentario.
cuando existían varios herederos, era permitido que cada heredero retuviera la cuarta parte de su herencia. Y así fue evolucionando hasta que se da de esa carga impuesta al heredero para que se entregue a una persona en particular. Ya el artículo 919 que leía la compañera, en que alguien que tenía todo su patrimonio, el heredero tenía que entregar algo en particular a una persona que era el legatario. Eso determinado o eso en particular es a lo que se le llama legado. Por lo tanto, cuando decimos que se recibe todo a título universal, es la herencia, es el heredero, pero cuando se recibe algo a título particular, se recibe un legado y por lo tanto el que la recibe se llama legatario. El legado, pues, ¿cómo se ha definido? Pues es aquella disposición testamentaria. ¿Por qué disposición testamentaria? Porque el legado únicamente se puede dar a través de una disposición de última voluntad. Es lo que el testador quiere dejar, no puede existir de otro medio. O sea que si no existe testamento, no puede existir un legado. Por lo tanto, es aquella disposición testamentaria por cuya virtud el causante asigna una ventaja económica de carácter particular a aquellos, porque puede ser una persona o varios, aquellos a quienes desea beneficiar en concreto. Albaladejo García nos define que es una atribución mortis causa. ¿Por qué? Porque solo puede ser por la muerte del causante, en la que se asigna al beneficiario un derecho que puede reclamar de forma inmediata a lo que le haya sido atribuido. O sea, que él solo va a responder de eso que se le pueda haber dado, tal y como lo establecimos cuando hablábamos de la responsabilidad del heredero y que que por ello podía recibir algo en beneficio de inventario, en la cual no podía tocarse nada de su patrimonio y solo con lo que alcanzara para pagar las deudas. ¿De dónde se origina el legado? Pues es considerada como una institución testamentaria. Ojo, sin testamento no hay legado. Y por eso en el artículo 1003 nos establece que el legatario es la persona a quien se da algo por testamento. O sea, por eso es que es considerada una institución testamentaria. Sin testamento no hay legado. Entonces, conforme el artículo anterior, aún sin instituirlo heredero, se está refiriendo a todos cuando se reparte toda en legados. Aquí pues dentro de sus características, porque les pongo yo lo más frecuente y la imagen que pueda quedar es de un pastel. Podemos decir que el legado es una disposición autónoma. La autonomía del legado es una disposición independiente de la institución del heredero, porque el testador le deja algo impuesto al heredero para que se le entrega a otra persona, de tal manera que toda la herencia
puede distribuirse y agotarse por entero en legados porque es que puede ser la disposición que tenga el testador. Pero si esto es distribuida en toda la herencia en legados, entonces todos los legatarios pueden ser considerados como herederos. Entonces, en el 1003, leamos el artículo 1003. Yo, licenciado. Por favor. Artículo 1003. Legatario es la persona a quien se da algo por testamento, conforme al artículo anterior, aún sin instituirlo heredero. Ahora, leamos el 1002. Artículo 1002. El testador puede disponer de una cosa o de una cantidad, o del todo o de una parte de sus bienes, a título de legado, en favor de una o más personas individuales o jurídicas. O sea, que puede ser una persona o varias. Aquí pues puede partir otra y aquí otro, y que estos van a ser determinados un legado, aunque como ya dijimos, lo puede dejar completamente. Ahora, en el artículo 1004 dice que si toda la herencia se distribuye en legados, se prorratearán las deudas, gravámenes y porciones alimenticias entre los legatarios en proporción al valor de sus respectivos legados, cuando toda la herencia se ha distribuido en legados, tal y como leímos en el artículo 921. Todo se deriva de la característica de que es una disposición autónoma, que quiere decir que es una disposición independiente de la institución del heredero, por lo tanto solo puede existir con un testamento. Es una disposición de carácter patrimonial. El legatario va a obtener o recibir un beneficio económico de la herencia. En el artículo 1002 ya lo leímos, que puede disponer de una cosa o de una cantidad, entonces a título de legado. Por lo tanto, es una disposición de carácter patrimonial, porque recibe un beneficio económico de la herencia. Es una disposición por causa de muerte, o sea, mortis causa. El legatario únicamente va a obtener el legado hasta que ocurra la sucesión del causante, o sea, tiene que morir mortis causa, y entonces se da la sucesión y será el heredero el que tenga que entregar el legado. El artículo 1014 nos establece: la cosa legada se entregará con sus accesorios y en el estado en que se encuentre el día de la muerte del testador. Bueno, aquí es muy claro a especificar testador, porque es una disposición testamentaria. El legado no puede existir si no existe un testamento. Por lo tanto, también es una adquisición a título particular. El legatario adquiere única y exclusivamente el bien legado, respondiendo únicamente por lo que expresamente haya establecido el testador. Entonces, eso ya lo leímos en el artículo 920. Es una disposición testamentaria, por lo que ya dijimos, sin testamento no hay legado alguno. Va a contener un elemento de liberalidad. Ello significa que el testador, al atribuir el legado al legatario, sin tener obligación legal con porque no tiene ninguna obligación legal,
por cuanto que el legado va a constituir básicamente una donación. Mortis causa, no hay obligación de regalar y no hay vínculo entre el testador y el legatario precisamente. No hay disposición, ninguna obligación legal. El testador puede decidir a quién es al que se le entregue y que se haga esa donación, pero es mortis causa, que quiere decir que hasta que haya sucedido la muerte del causante o del testador. Por lo tanto, los sujetos que van a intervenir en el legado, pues obviamente va a ser el testador, que va a ser el encargado de ordenar el testamento, o ordena el legado en un testamento. No puede existir un legado sin que no haya sido establecido en un testamento, debiendo gozar el testador de la capacidad general para testar y tener el dominio para disponer mortis causa de sus bienes. Aquí aparece el grabado. El grabado, o sea, al que le imponen, al que se le impone la obligación, esta será la persona a quien el testador imponga la obligación de hacer efectivo el legado. Regularmente es el heredero. Podría en algún momento imponer la prestación de ese legado a un legatario, figura conocida como sublegado. En algún momento impone la prestación de ese legado a un legatario. O sea, que se le diera algo a un legatario y cumplir con la obligación. Y esto se le llama la figura sublegado. Y el legatario, pues, es el beneficiario de la atribución. No es a título universal, porque si no sería herencia, sino que es a título particular. Debe cumplir unas determinadas condiciones para la efectividad del legado y debe tener la capacidad, al igual que el heredero, para ser favorecido con un legado. ¿Cuál es el objeto realmente de un legado? Pues puede ser de dar, de hacer o no hacer, porque al dar pueden legarse todas las cosas que se deben encontrar dentro del comercio, las presentes y futuras, mientras sean susceptibles de apropiación, no algo indebido. No es indispensable que se trate de cosas. Pueden legarse también derechos y prestaciones de cualquier clase. El objeto debe ser posible, lícito, determinado o determinable y susceptible de una obligación. Si no es lícito, entonces no puede ser un legado. ¿Cómo se va a adquirir o cómo se da la adquisición de legados? Si se recuerdan, con el proceso, el derecho al legado se va a adquirir con la delación, o sea, a la vocación de haber llamado. En la delación explicábamos que había el ofrecimiento y se iba a dar la aceptación o renuncia. Y entonces el derecho al legado se adquiere con la delación, o sea, al ofrecimiento. Esta va a ser una adquisición a título particular, algo determinado, y nadie puede ver incrementado su patrimonio sin su propia voluntad, si no lo acepta. Si quiere,
lo acepta y si no lo rechaza, responde únicamente por lo que expresamente haya establecido el testador, y el derecho al legado puede ser rechazado, tal y como le dije, lo acepta o puede ser rechazado. En el artículo 1033, si se recuerdan, que pueden renunciar la herencia y legados los que tengan la libre disposición de sus bienes. En la prestación de legado, todo legado tiene la posibilidad de ser reclamado. Perdón. Todo legado tiene la posibilidad de ser reclamado. Los frutos, intereses y gastos corresponden al legatario desde la muerte del testador. A partir de ahí, todos los frutos, intereses y gastos van a corresponder al legatario. Leamos el artículo 1014 y 1015. Leo yo, licenciado. Bueno, alguien que me ayude y esto es lo más importante. Artículo 1014. La cosa legada se entregará con sus accesorios y en el estado en que se encuentre al día de la muerte del testador. Sí, 1015. Gracias. Artículo 1015. Los gastos necesarios para la entrega del legado serán a cargo de la herencia. La herencia, los gastos de la entrega. Pero habíamos hablado anteriormente que lo que se estaba estableciendo eran los frutos, intereses, ¿verdad? Corresponden al legatario. Pero los gastos para la entrega del legado van a ser a cargo de la herencia, o sea, el heredero. El legatario debe soportar las cargas con que está grabada la cosa que se lega. 1016 dice, si la cosa legada estuviere grabada con una pensión, servidumbre u otra carga inherente al fondo, tal gravamen recaerá sobre el legatario. Y por ello es que el legatario puede aceptarlo o renunciar al mismo o rechazarlo, ¿verdad? ¿Qué efectos tendrá la adquisición de un legado? Ya leímos que cuando la herencia es repartida en legados, pues los legatarios van a ser considerados como herederos. Y entonces, ¿esto a qué se debe? Es que todos van la responsabilidad va a recaer en todos porque está repartida exclusivamente en legados. Ahí, si toda la herencia se distribuye en legados, se prorratearán las deudas, gravámenes y porciones alimenticias entre los legatarios, pero en proporción a lo que se le haya dejado. Obviamente, si es partida, por ejemplo, en 5, es para 5, y son 5, pues no habrá ningún problema. Lo importante es que la responsabilidad de las deudas, gravámenes y porciones va a ser en proporción al valor de sus respectivos legados. No tiene efecto el legado de una cosa en especie si no se halla en el dominio del testador al tiempo de su muerte. O sea que pudo haber legado algunos quintales de algún arroz, frijol o algo, pero esto se tiene que hallar en el dominio del testador al tiempo de su muerte, si no, no va a tener efecto el legado. Si entre varios herederos ninguno ha sido encargado particularmente de pagar el legado,
cada uno debe hacerlo en proporción a la parte que le haya correspondido en la herencia. Eso está en el artículo 1012. Si alguien ninguno ha sido encargado, pues cada uno debe hacerlo en la proporción de lo que le haya correspondido en la herencia, cada heredero. El legatario que muera antes que el testador no adquiere derecho alguno al legado, ni lo va a transmitir a sus herederos, a no ser que estos hubiesen sido llamados igualmente por el testador. Únicamente si han sido llamados por el testador. Si el legatario muere antes que el testador, pues no va a haber derecho alguno al legado y no lo va a poder transmitir, a menos que el testador los haya llamado igualmente. ¿Qué clases de legados? Pues hay una serie de legados, hay un cierto tipo de clasificación, hay legados de cosas corporales y cosas incorporales, que no se ven. Dentro de las corporales hay legados específicos y legados genéricos. Hay legados específicos de cosa específica y determinada del testador. En el 1002 ya leímos que el testador puede disponer de una cosa o de una cantidad, o sea que la tiene que, la especifica y la determina. Legado de cosa ajena, pues no está no en ley, y la adquisición y luego transmisión, eso está en el artículo 1005, que ya leímos, no tiene efecto el legado de una cosa en especie, si no se halla en el dominio del testador al tiempo de su muerte. Hay legados de cosa grabada, con gravámenes que ya lo leímos, legados alternativos de universalidad o de cosa ganancial. En los genéricos hay legados de cosa genérica específicamente, o legados de cantidad o legados de elección, en la cual puede elegir, se le da a elegir al legatario entre una u otra cosa. Y en los incorporales, pues también pueden haber legados de crédito, pueden haber legados de liberación o perdón sobre algún pago de una cantidad, o legado de deuda para pago de deuda, o un legado de pensión periódica en la cual reciba a través de una pensión que está establecida y que él la pudiera recibir. Hay legados de alimentos y educación y legados remuneratorios. Por su modalidad, pues los legados pueden ser puros o simples. Estos no fijan día, condición ni calidad o circunstancia que modifique o suspenda la entrega. Así lo dejaron, así se entrega. Pueden ser legados condicionales, que son aquellos cuya eficacia va a depender de la realización de algún acontecimiento futuro e incierto que va a ser establecido por el testador o causante en el testamento. Lo dejó, lo condicionó a que se entregue si se cumple con esa condición. Un legado a término, pues son aquellos ordenados o establecidos por el testador en un día o tiempo en que han de empezar o cesar los efectos de la institución. O sea que empiezan en tal fecha y terminan en tal fecha. Es a término. Modal o oneroso, que eso es lo que tiene que ser compensatorio a través de dinero, o causal o recompensatorio. Por su objeto,
pueden ser en especie, que ya lo leímos, que tienen que estar en poder del testador al momento de su muerte, de género, en cantidad, puede ser alternativo, puede ser de tal cosa y de otra, puede ser alternativo la entrega del legado, de cosa propia, de cosa empeñada, grabada o sujeta al usufructo, uso y habitación, que son derechos reales de mero goce. Entonces también pueden ser legados de crédito, de liberación o de perdón, de deuda y de alimentos, educación y pensión. Aquí viene la parte importante, que es que tiene mucho que ver con la responsabilidad, y el legado se acepta expresamente, hay que pedirlo por escrito, y tácitamente, pues, cuando se recibe. Leamos el artículo 1010. Artículo 1010. Se acepta el legado expresamente cuando se pide. Por escrito, ¿verdad? Tiene que pedirse por escrito. Y tácitamente, cuando se recibe la cosa legada. Está legada, ¿verdad? Usted, el heredero llega y le dice, mire, aquí está ok, lo recibe, lo está aceptando. Lo puede rechazar, pues. Entonces, la aceptación, revocación y renuncia al legado, pues se van a aplicar las normas establecidas igualmente para la herencia. Entonces se puede aceptar bajo esa responsabilidad que ya estábamos estableciendo. Por lo tanto, pues el testador puede disponer de una cosa o de una cantidad del todo o de una parte de sus bienes a título de legado, que ya lo habíamos visto, el legado de cosa ajena, también ya lo habíamos hablado, el legado de cosa grabada. En el artículo 1016 nos establece que si la cosa legada estuviere grabada con una pensión o con una servidumbre, ¿se recuerdan cuando hablamos de una servidumbre de acueducto, servidumbre legal de paso, etcétera? U otra carga inherente al fondo, tal gravamen recaerá sobre el legatario. Lo va a recibir la cosa legada, pero también la recibe con todo y el gravamen. No puede, la servidumbre, si se recuerda, no puede ser divisible. O sea que siempre se traslada junto al fondo. Y en el artículo 1017, si la cosa legada estuviera empeñada por una obligación de la herencia o de un tercero, el heredero también estará obligado al pago, ya que ya se acepta o puede renunciarse a él. El legado alternativo que tanto hemos hablado, pues van a ser aquellos en los que se legan varias cosas o prestaciones de forma alternativa, por lo que el grabado cumple entregando solo una de ellas. Se rige por las obligaciones alternativas, o sea que se puede entregar una o varias cosas. Legado de cosa ganancial y el de cosa genérica, pues legado de bienes correspondientes a la parte ganancial de los regímenes del matrimonio. En el legado de una cosa indeterminada, comprendida en un género o en una especie, la elección corresponde al obligado a pagar. Entonces, eso está ahí en la parte de los gananciales. El legado de cantidad, pues ya lo establecimos en el artículo 1002, que puede ser puede disponer de una cosa o de una cantidad o del todo.
desde en el 1018, desde que pase un año del fallecimiento del testador, se abonarán intereses al legatario si el legado consiste en dinero. Por eso es que establecíamos que los frutos es desde el momento en que fallece el testador, o sea, el causante. Entonces, sobre todo, si el legado consiste en dinero. En el legado de crédito, pues en el legado de crédito contra tercero o el de perdón o liberación de una deuda del legatario, solo va a surtir efecto en la parte del crédito o de la deuda subsistente al tiempo de morir el testador. O sea que puede haber un legado en la que puede haber perdón o liberación de una deuda. El legado hecho a un acreedor tendrá efecto sin perjuicio del pago de su crédito. Legado de pensión periódica, pues está en el 1011. Si el legado consiste en una pensión o renta vitalicia, esta comienza a correr desde el día de la muerte del testador. Por eso les decía que es importante desde ese momento. Legado de alimentos y educación. Y en el legado remunerativo, en los legados remuneratorios se observarán las reglas sobre donaciones de este género, de todo lo que es de entregar cierto tipo de cantidades, sobre todo cuando son remunerativos. Y por último, pues mi legado es agradecerles por tomar el tiempo de escuchar la clase y tratar de comprender, ya que es un poquito complicado, pero si uno lee los artículos, pues va a entenderse mucho mejor. Y por ello, los legados están desde el artículo 1002 al 1025. Son 23 artículos que usted puede volver a revisar y a tratarlos de ir recordando. No es tan difícil, pero sí es importantísimo volver a leerlos para poder entenderlos. ¿Alguna pregunta? No sé si por ahí está ya la licenciada. Aquí estoy. Estaba, es que no la había visto en la pantalla, Lick. Perdón. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿Tienen alguna pregunta? Que entonces así la despejamos ahí con la Lick. Esta clase la hicimos un poquito más extensa, ¿verdad, Lick? Para que entendieran tanto con imágenes y con tratar de explicar cada uno de los legados, porque es bastante. Es que es grande la clasificación. Es bien grande. ¿Tienen alguna duda? Peter Alexander, vamos a ver. Sí, Lick, buenas noches. Mire, por ejemplo, cuando se divide para todos los legatarios en igual y alguno de ellos decide no aceptarlo, ¿qué sucede con esa parte? Porque digamos, como hay derechos y hay obligaciones en esto, ¿qué sucede con esa parte? Vimos que cuando la herencia se divide toda en legados, pues se van a prorratear también los gravámenes, las obligaciones y el cumplimiento de los créditos. Si una persona no cumple con su parte proporcional, entonces no puede tener la propiedad de su bien, porque tiene que cumplirse con las obligaciones. Y ya después, entonces, gozar del derecho. Entonces, ahí va a haber un conflicto, definitivamente, que tendrá que irse a los tribunales, a un órgano jurisdiccional competente, porque está obligado a cumplir
con las obligaciones. Es como que ustedes en la familia, entonces vienen, radican el proceso y no quieran pagar el impuesto, ¿verdad? Entonces, mientras no paguen el impuesto, por ejemplo, porque hay un impuesto de herencia, legados y donaciones, si no hablamos de legado. Y si usted no lo paga, no puede continuar con el trámite. Entonces se estancaría, porque precisamente ese es el objeto de establecer que cuando se divide todo en legados, deben de ser responsables como que si fueran herederos. Si no, cada quien haría lo que quiere y sería un fraude de acreedores, fíjese. Ese es el problema, que muchos lo quieren dividir así para establecer un fraude de acreedores. Tiene que haber litigio, don Peter. En el 1013 está bien especificado si la obligación de pagar el legado se ha impuesto a uno de los herederos, él solo debe hacerlo. Ah, ya. Bueno, también me surge otra duda ahí. En el caso de que alguien no quiera aceptar ni el legado, o sea, ni los derechos ni las obligaciones, ¿qué pasa con esa parte? Digamos, él dice, mire, yo no quiero nada de esta persona, no quiero no quiero nada de lo que me dejó legado. Bueno, igual, no va a aceptar el legado, o sea, va a rechazar un legado como que si rechazara una herencia. Primero hay que establecer si hay créditos pendientes, porque si él rechaza el legado, con eso se cubre ese crédito. ¿Ya? Don Peter. Ok, está bien, ya entendí con eso. Muchas gracias. Bueno, alguien, no sé, iba a preguntar algo más. Aprovechando, las notas están publicadas en la página oficial. Yo no sé si de aquí hay alguien que solicitó examen extemporáneo, porque no tengo solicitudes, fíjense, y eso venció el viernes. Solo hay una, ahí te van a hablar. Catherine, ajá. ¿Qué pasó, Catherine? Buenas noches. Buenas noches, mi licenciada. Aquí, molestándola. ¿Qué Fíjese pasó? que yo le comentaba al inicio de la clase al doctor que yo verifiqué mis notas y aparezco con NSP, pero yo sí me realicé el examen. Yo sé que tal vez puede dar un teclado, puede dar una mal tecla o se me pasó algún número. Le escribí a No, su que correo. no saben ni su número de carnet y entonces provocan el problema, ¿verdad? Ya ven que yo se los he recomendado en repetidas ocasiones, ya deben estar aburridos. Coloquen su nombre y número de carnet correctamente. Si les van a hacer el examen, díganle al que contratan que coloque el nombre y el carnet correctamente. ¿Cuál es su nombre? Catherine Esther Reyes Ochoa y mi carnet es 2022. Permítame, Catherine Esther Reyes. Catherine Esther Reyes, vamos a ver, porque esta sección es numerosa. Me imagino. No tiene que imaginárselo. Si asiste a las clases, pues. Sí. ¿Cuál es su número de carnet? 2022-01898. ¿Sabe qué número de carnet consignó usted? Aquí lo tengo. 2023. Usted es de carnet de este año y va en el segundo año. Me imagino, Linda, lo siento. No tiene que, por mí no hay problema, porque yo si no acompañan los datos como son, pues no puedo reportar una nota de una persona desconocida, ¿verdad? Y de acuerdo al reglamento de evaluación, no estoy obligada a reportar la nota. Entonces, tanto que se los repito, porque como les digo, ya los compañeros están aburridos que siempre se los indico. Haga la solicitud a la coordinación, pero indicando que es usted la que se equivocó en el número de carnet, porque ustedes lo que dicen es que la licenciada Morales Cheu no me reporta mi nota, y yo sí me examiné, y empiezan a acompañar los pantallazos del examen, y no es así. En su caso, por ejemplo, no consignó bien su número de carnet. Hágalo y hágalo rápido,
porque ya vienen los exámenes finales y después hay que armar expediente. Por favor, aquí en la clase me lo pueden estar recordando y todo, porque si no, después expediente, ya ven que ya no se pudo entrar a la universidad, ya estaban ahí instalados los administrativos, hay que esperar. Entonces, sí, en cambio ahorita yo puedo ingresar al sistema y corregir la nota. Está bien, muchas gracias, licenciada. Entonces lo haré lo antes posible, muy amable. Por favor. ¿Alguien más? Yo creo que no hay. Bien. Hay otra persona aquí que consignó carnet 2023. Estará en clases, a ver cómo no. Hay 121 conectados, doctor. Sí. ¿Hay alguien más? ¿Qué tal, Lick? Muy buenas noches. Buenas noches. Lick, disculpe, fíjese que yo también estoy pidiendo del caso del primer examen en donde yo me confundí mi carnet. Igualmente se lo hice recargar otra vez a la coordinación, pero no tengo una respuesta de ellos. ¿Será que usted es muy amable? Yo solo. ¿Usted qué hizo? Tampoco reportó carnet. No, se recuerda en mi caso que en el primer parcial me confundí en un número como tanto de mi carnet y en el primer parcial lo tengo como que no lo realicé. Sí, pues, deme su sección C, su nombre completo. Mi nombre completo es Ever Gabriel con H Tobar Escobar y mi número de carnet es Permítame, estoy copiando su nombre. ¿Puedo repetirlo? Ay, Dios. Mi nombre completo es Ever Gabriel Tobar Escobar. Tobar. Ajá, Tobar Escobar. Escobar, bueno. ¿Número de carnet? Ahí me da el correcto. Correcto, es el 2206-116. ¿22? 2206-116. 22-0. 116. Bueno. Soy el alumno número 150. No, eso no está en el estado. Eso no es por números. Lo que usted debe aprender es su número de carnet. Sí, bueno, entonces me falta el primer parcial suyo. Sí, vamos si me hiciera el favor. Alguien que tenga algún otro problema similar, así aprovechamos ahorita que el sistema está abierto, porque para el examen final se cierra y hacer el expediente no sabemos cómo nos va a ir, ¿verdad? Buenas noches, licenciada. Yo le quería hacer una pregunta respecto a este tema. Fíjese de que yo para el segundo examen parcial coloqué correctamente mi nombre y mi número de carnet, únicamente que yo por cuestión de espacio tuve que cambiar de correo y coloqué el correo anterior en vez del que estoy utilizando actualmente. No sé si eso me perjudica de alguna manera o debo de solicitar pues un examen. ¿Ya vio si le aparece su nota? Fíjese, licenciada, de que ahorita voy a ver porque a mí no me están entrando los correos, entonces voy a verificar bien. ¿Cuál es su número de carnet? 2022 02 974. Lo ideal es que usted consulte sus notas, ¿verdad? Porque no, bueno, imagínense más de 200 alumnos y yo dando la nota aquí, unas 3 clases quizá. Vamos a ver si aparece usted. 2022-02 974, Marjorie de León. Creo que no. 2022-02 919. Sí, sí está. Marjorie Gisette de León Franco. Así es. Chequé porque sí me aparece aquí. Entonces chequee usted en las notas si le aparece su nota. Perfecto, licenciada. Muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien más? Compañeros, ¿alguien más? Gabriel parece que levantó la mano. No. Ya habló. Ya habló, ajá.
Bueno, ya. Ninguno solicitó examen extemporáneo. No. Contesten, muchachos, disculpen. No, licenciada. Ay, No, licenciada. Aquí No, casi todos examinaron, Lick. examinaron de plano, ajá. Sí, Qué pero bueno. fueron muy pocos, pero creo que son los que ya no están. Tal vez se desasignaron. Ya, Porque en sí. esta sección hay 215 estudiantes. Así es. Ajá, 215. Entonces se desasignaron, seguramente. Yo sí tengo un estudiante aquí con un problema también porque consignó un carnet 2023. No voy a decir su nombre, pero me imagino que no entra a clases. Como aquí no sabe uno quién estudia, quién no, quién es estudiante, quién no, pero de plano ni en la clase está, ni enterado está que no le aparece esto. Bueno, entonces voy a chequear y para reportar, como les digo, en estos momentos, ustedes siempre me preguntan, miren, ustedes me preguntan en la clase y siempre lo hacemos porque, como les repito, ahorita podemos entrar al sistema fácilmente, corregimos y se acabó, solo enviando la solicitud a coordinación, porque eso es lo que queda de constancia. Y mejor hagámoslo así, repito, porque hay que hacer expediente y ese sí hay que entregarlo a control académico presencialmente, dijo aquel, y no sabemos cómo va a estar el ingreso a la universidad, ¿verdad? ¿Ha quedado claro lo del legado, compañeros? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada, ¿Queda todo claro? Que es una asignación a título particular, según el artículo 919 del Código Civil, hay asignación a título particular que se llama legado o donación por causa de muerte. Ojo, porque también deben de diferenciarlo la donación por causa de muerte del contrato de donación. O sea, tenemos donación por causa de muerte que va a surtir efectos cuando fallezca la persona, ¿verdad? Y es una figura netamente testamentaria. Y también está el contrato de donación que está regulado en el artículo 1855. Veámoslo para que ustedes tengan bien claro. Los contratos se celebran solo entre personas vivas, ¿verdad? No es que haya un contrato de donación entre muertos y un contrato de donación entre vivos. No me lo van a estar confundiendo. La verdad es que hay donación por causa de muerte que se constituye en testamento y hay también un contrato de donación, obviamente para las personas que están vivas. En el artículo 1855 del Código Civil, en el libro quinto, en la parte de los contratos en particular, encontramos entonces que la donación entre vivos, mire, título sexto, donación entre vivos. La donación entre vivos es un contrato, porque las personas vivas sí pueden celebrar contratos, ¿verdad? Por el cual una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa a título gratuito. ¿Qué significa? Que lo único que deben de hacer es sonreír y dar las gracias cuando les donan un bien, ya sea mueble, inmueble, corporal, etcétera. Y ustedes no pagan a cambio de recibir ese bien, como sucede en la compraventa, ¿verdad? Se entrega un bien y ustedes pagan un precio en la compraventa. En la permuta, les entregan un bien y ustedes pagan con otro bien. Entonces, en uno es bien por dinero o por precio, en otro es bien por bien, y en la donación es bien por muchas gracias. Entonces, este contrato de donación entre vivos es diferente a los legados que estamos viendo y que se encuentra regulado en el 1002 y en el 919 pues encontramos ya el origen, ¿verdad? Pero en el 1002 está regulado específicamente del 1002 al 1025 el tema del legado. El legado y el legatario que lo tienen en el 1003. ¿Alguna inquietud?
por eso les puse el título, ¿verdad, licenciada? Donación mortis causa. Ajá, o por Es causa muy de muerte. diferente, Ajá. por la causa de muerte. Pero es bueno que lo diferencien en el código también y que anoten, ¿verdad? Allá en el contrato de donación, coloquen ahí, no es igual a donación por causa de muerte. Y aquí, en el legado, colocar donación por causa de muerte no es igual al contrato de donación, porque se pueden equivocar. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, licenciada. Nos vemos, Jorge Polanco. El doctor Sí, Polanco. licenciado. Ahora, tal vez va a sonar como algo extraña la pregunta, pero ¿qué es mejor, una donación en vida o un testamento? Es que los objetivos son diferentes, doctor. El testamento, usted va a disponer de sus bienes para después de su muerte, ¿verdad? Entonces, para evitar problemas, es aconsejable que otorgue testamento. Pero por eso le digo que los objetivos son diferentes, porque la donación por causa de muerte va a producir efectos precisamente cuando ya haya fallecido. Pero si lo que quiere usted es donar en vida, pues entonces celebra un contrato de donación y ahí como usted quiera repartir sus bienes y en qué momento, ¿verdad? No está Es lo que quiere. no está Ajá. recibiendo nada a cambio del... Ajá. ¿Qué es lo que quiere? ¿Organizar sus bienes para después de su muerte? ¿O los quiere dejar ya organizados a través del contrato de donación en vida? Interesante. Muy bien, muchas gracias. Vaya pues, doctor. ¿Alguien más? Es que los objetivos son diferentes. Cuando alguien quiere evitar problemas, y aún así hay problemas, porque hay unos litigios muy fuertes y muy serios cuando no están de acuerdo con el testamento. Entonces, ¿qué sucede? Impugnan el testamento, porque no están de acuerdo cómo quedó la distribución. Y ya se imaginan si otorgaron testamento cerrado, el testamento también provoca problemas, doctor. O doctores. Sí, en una ocasión, mire, va así como que las experiencias que uno escucha, ¿verdad? Ajá. Voy a encender mi cámara para que me vean. Había una persona pues, que era el chofer de un señor, ¿verdad? Que era alcohólico. Y al final él pasaba, porque yo lo recomendé en esas clínicas de desintoxicación, ¿verdad? Un día me dijeron que se lo iban a llevar. Y la cosa es de que el chofer terminaba pagando todo. Y el señor después de un tiempo murió. Entonces cuando abrieron el testamento, todo se lo había dejado el chofer. Sí, pues. Pero los hijos impugnaron, porque había fincas, habían carros, hasta un edificio había. Sí, pues. Pero impugnaron ahí. Entonces ahí es donde viene mi pregunta. O sea, si uno quiere dejar de verdad algo, o sea, si de verdad quiere dejar sus bienes en una forma que no se los puedan quitar a la persona porque es X o Y razón, entonces mejor una donación en vida. ¿Sabe qué hacen muchos doctores? Que se hacen las donaciones, ¿verdad? Usted le quiere donar a su hijo, por ejemplo, o a su piloto. Entonces, dona el bien y se reserva el usufructo. Y el usufructo pierde vigencia cuando fallece la persona. Y es solo una solicitud al registro de la propiedad, fíjese. Ahí sí no hay litigio ni nada. Pero los testamentos dejan mucho problema. Ajá. Porque a veces también, peor entre cónyuges, a veces el hombre o la mujer dispone de todos los bienes. Pero fíjese que hay limitación porque hay el régimen de comunidades gananciales. Y si el matrimonio se contrajo con ese régimen, primero hay que liquidar el patrimonio conyugal y después repartir ya eso entre los hijos. Y si es más, tiene que hacerse ahí sí que
el ajustón, que tiene que hacerse el reajuste para que la cónyuge o el cónyuge sobreviviente tenga su 50%. Y el otro 50% es del que se puede disponer. Pero los testamentos también generan problemas. Sí, en este caso, pues a mí sí me pareció interesante porque el chofer era una persona bien humilde, ¿verdad? Pero de todo el corazón le ayudaba al señor, ¿verdad? Y la sorpresa de recibir todo eso. Impugnaron el testamento y los hijos, ¿verdad? Y hubo una licenciada que era la que le estaba llevando el caso y le dijo, mire, aquí vamos a perder la mayor parte de cosas, entonces centrémonos en un bien. Y fueron unas fincas en Izabal que ella logró recuperar. Interesante el caso porque son cosas que uno cree que no pasan, ¿verdad? Y ahí en la práctica es donde esto no lo decía el libro, o sea, esto no lo decía el libro, ajá. Bueno, hay otra cosa que en los testamentos cerrados, cuando hay litigios, tratan de violentarlos y con eso es suficiente para dejarlos sin efecto, nulificarlos. Ajá. O tratan de averiguar también. Están violados. Y entonces tratan de averiguar también en el testamento común abierto, porque tratan de llegar con el notario y como uno no puede dar copia de eso hasta que le acompañe la certificación de defunción, pero aún así andan viendo a veces. Y como en el testamento común abierto, el problema también son los testigos, y los testigos pueden ir a contar, ¿verdad? Ellos son los que prácticamente alertan. Y muchos dicen que mejor el testamento cerrado, pero cuando está así, bueno, esas son cosas que uno va aprendiendo o va escuchando, violentan el testamento cerrado y se nulifica. Ya no tiene validez. No, pues así se va la sucesión intestada. Sí, va a la sucesión intestada. Porque en el testamento cerrado, con solo que la plica vaya algo rarita ahí que con intento de violación, ya es suficiente para solicitar la nulidad. Y por eso es importante la próxima, bueno, pero la sucesión intestada, que ahí es donde se van a dar cuenta quién es quien decide a quién es al que se le debe de entregar los bienes. Pero eso, muchos arreglan así, doctor, que hacen la donación entre vivos y se van reservando el usufructo. El usufructo. Ajá, hace mucho. Por eso se llama usufructo vitalicio. Quiere decir durante hasta que fallece. Yo creo que es por desconocimiento de las mismas opciones, ¿verdad? Porque mucha gente a lo que se va es al testamento. Al testamento. Tal vez no le dan esa otra opción, o como yo siempre he dicho, Hollywood nos mete una mala idea de cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Porque las películas siempre hablan de testamentos y de testamentos. Ajá, sí. Nunca mejor le dono en vida. Pero el problema, bueno, usted puede donar en vida siempre y cuando usted ya no vaya a utilizar el bien, porque el problema es si usted en vida quiere estar disponiendo de los bienes, como muchos invierten, ¿verdad? Entonces ahí ya no tiene la libre disposición del bien. El contrato de donación también tiene la característica que puede revocarse por ingratitud. También. Ajá. Eso es otra, es cierto. Así es. Pero bien interesante. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Billy. ¿Quiere hablar? ¿Alguien más? Beverly dice. Ah, sí. Licenciada, buenas noches. Perdón, buenas noches.
Licenciada, con la pena. Yo hace rato escuché pues que estaba arreglando lo de las notas y todo eso, y sinceramente ya no le había hablado porque no había revisado mi nota, andaba manejando, pero acabo de revisar mi nota y no tengo consignada la primera nota, y como usted me indicó, yo sí hablé a coordinación y ellos me contestaron, me dijeron que ya le habían enviado un correo a usted. Va, espéreme, pues estamos en la sección C. Ya tengo a Gabriel Tovar Escobar, primer parcial, ¿verdad? Señorita. Sí. Va, le voy a estar preguntando y ponga atención entonces. Sí. Primer parcial. ¿Cuál es su nombre completo? Beverlyn, y N al final. Beverlyn Esmeralda Canahui, así H-U-I, Sosa. ¿Número de carnet? 2022-07-742. Es un número correcto, ¿verdad? Así es, licenciada, ya me lo aprendí. Vas, 2022-07-742. Entonces no le aparece primer parcial. Primer parcial, así es. Ya, está bueno. En la próxima clase me pregunta, ¿eh? Gracias, licenciada, muy amable. Feliz noche. Igualmente, gracias. Bueno, entonces dejamos ahí. Pasen una feliz noche. Nos vemos jueves. Gracias a todos. Doctor, muchas gracias. Buenas noches.